Bienvenidos, señores participantes del programa Negociación y Resolución de Conflictos Socioambientales que organiza el Instituto Peruano de Políticas Públicas. En esta primera sesión abordaremos el tema el conflicto socioambiental, características e indicadores. La trascendencia de este primer módulo de trabajo implica el reconocimiento de algunas características de los conflictos, adicionalmente a ello los enfoques que han desarrollado, teorías explicativas al respecto, y luego arribaremos hacia algunas tablas y consideraciones de conflictos que se han ido registrando en relación al tema en el Perú. Bien. Tenemos una primera aproximación a lo que es el conflicto y como ustedes pueden percibir en la pantalla, tenemos la presentación conceptual en tanto que puede ser asumido como la contraposición y confrontación de posiciones, intereses y necesidades percibidas como incompatibles o realmente incompatibles que involucra a dos o más actores dentro de su interacción social. Es importante advertir el factor en el cual los individuos pueden estar percibiendo como incompatibles y no necesariamente ser incompatibles. Ello nos va a llevar a un análisis luego de las posiciones, intereses y necesidades en esta fórmula que ustedes reconocen como análisis PIN. Bien, adicionalmente tenemos que ver que en el desarrollo teórico moderno, en la caracterización de lo que hoy entendemos por conflicto, hay una necesidad, y es que la necesidad sea desde el ámbito privado, en las instituciones privadas, como en el ámbito público, el Estado y los actores concurrentes al ejercicio de la política pública tienen limitaciones y tienen o sufren disfunciones en cuanto a sus acciones, toda vez que se calcula que hasta un 70% del tiempo o de los recursos de los que disponen los actores y los tomadores de decisiones pueden verse afectados en la medida en que se exprese un conflicto que no es eventualmente resuelto. Bien, y esto está relacionado, como refiriéramos hace un momento, en cuanto a las posiciones. Cuando un actor expresa un conjunto de necesidades o expresa aparentemente sus intereses, pero lo hace en función más subjetiva, y entonces pudiésemos estar frente a las posiciones, tenemos que reconocer que estas son expresiones de postura en el intento de describir cómo perciben la situación las partes involucradas en un conflicto. Por ir a un ejemplo absolutamente simple pero válido, si yo cierro mi posición y la identifico con mi persona, entonces estoy más dispuesto a involucrarme, pero no a negociar, a hacer una defensa cerrada de lo que he establecido como posición, independientemente de descubrir el legítimo interés. De otra parte, los intereses van a ser reconocidos como las potenciales ganancias que se desean conseguir dentro de una situación de conflicto. ¿Qué me interesa? ¿Qué pudiera obtener? ¿Qué es lo que realmente me interesa ganar en esta negociación? Por último, las necesidades referidas también al desarrollo de los intereses son aquellas carencias que deben ser satisfechas principalmente cuando afecta a un colectivo de personas. ¿Por qué es importante este último enunciado? Porque la teoría psicologista puede llevarnos a pensar que el conflicto nace a partir de una disposición individual,
Y entonces el individuo, en la medida en que desarrolla actitudes, estas actitudes van a ser transferidas a un colectivo en sus relaciones interpersonales o intercolectivas. Debemos precisar que en efecto el conflicto ha sido tratado desde diversas ópticas, muchas veces aparentemente contradictorias, y algunos planteamientos, y específicamente el psicológico, nos dice que estos tienen un asidero intraindividual, al interior del individuo, fundamentalmente porque operan mecanismos de conceptualización o de disposición nacidos en la experiencia, ¿no? Ahora, podríamos incluso indagar desde la perspectiva psicologista en aquellas consideraciones de la agresividad humana. ¿Por qué un individuo es agresivo? ¿En qué medida hay mecanismos de reacción en el individuo preservando su propia condición, etcétera, etcétera, etcétera? De otra parte, están algunas otras consideraciones de orden sociológico y que enfatizan las características de las estructuras sociales como condicionantes de los conflictos. A partir de estos pensadores o estas corrientes sociologistas están algunos, los funcionalistas norteamericanos, o también los marxistas que pretenden, a partir de la explicación de la interacción social, de las estructuras sociales, explicar y predecir el desarrollo del conflicto social. Ahora, de otra parte están las teorías consensualistas, como ustedes están visualizando, y es que la organización de cualquier sistema social tiende a la autocompensación entre los actores y las fuerzas que articulan sus estructuras y su funcionamiento. Los conflictos sociales son, pues, entonces situaciones anómalas, fruto de una alteración en el discurso normal de la vida social, de manera que tendrán que ser explicados en términos espasmódicos. El sistema sufre un espasmo, hay una contractura, hay una disfunción a partir de esta teoría. Y por otro lado, las teorías conflictivistas. Entre estas teorías podemos entender que la sociedad encierra dentro de sí una serie de contradicciones y objetivos colectivos contrapuestos que provocan confrontación de intereses. Por esta razón, el conflicto es inherente a cualquier dinámica social, es un imperativo estructural y un motor del cambio social. Tomando como paraguas, como gorro, estas dos teorías o dos grupos de teorías, arribamos en alguna manera a los conflictos o a los enfoques que explican estos conflictos sociales. Por un lado, como ya refiriéramos hace un momento, está el enfoque marxista, y en este enfoque el punto de partida es la violencia estructural, es decir, la violencia que es nacida a partir de las relaciones sociales, y esto, como es conocido, responde a una lógica de organización de la producción, de los medios de producción, de los actores de producción, de las relaciones de producción. La economía es un factor básico en el diseño de la estructura, y sobre este van a expresarse las relaciones de producción, que son ciertamente relaciones conflictivas. Anotan los marxistas que la historia de las sociedades hasta hoy ha sido la historia de la lucha de clases, en una lógica determinista de la historia. El modelo del materialismo dialéctico va a implicar contradicciones, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Y de otro lado, si llevásemos esto al materialismo histórico, lógicamente, por citar un ejemplo, en el caso del capitalismo, el capitalismo entra en
contradicción a partir de los mecanismos de producción, de la tenencia de los medios de producción, con aquellos que son propietarios, o sea, los burgueses, y el proletariado, que es la fuerza motriz de la producción. A partir de estas contradicciones se va a resolver la dialéctica, arrojando un nuevo sistema, un nuevo modelo, que será el socialismo. Por citar una de las explicaciones, un ejemplo de las explicaciones, pero igual en el caso de la liquidación del feudalismo, igual en el caso de la liquidación del esclavismo, es decir, nos está refiriendo, a partir del desarrollo del materialismo histórico, el progreso de la sociedad desde las contradicciones. Estas contradicciones entonces nos están arrojando a un punto en el cual siempre sí el conflicto está presente y es funcional al desarrollo de la historia. De otro lado, tenemos el enfoque funcionalista. Los conflictos bajo este enfoque son disfunciones, confrontaciones entre fines. Así tenemos tres elementos que se estudian en los conflictos. Por un lado, los conflictos refuerzan el aparato normativo de los sistemas sociales, fortaleciendo las normas preexistentes y haciendo nacer otras que adecúan su funcionamiento a las aspiraciones de los actores sociales. Las dimensiones refuerzan los lazos sociales sistémicos. Los llamados conflictos transversales hacen que individuos o grupos conflictivos en un campo determinado deban asumir e interiorizar el papel de defensores del orden en otros. Es decir, aquí tenemos que el funcionamiento del sistema va a verse reforzado por roles, por funciones o por actitudes que desarrollan los actores, que van intercambiando ciertamente roles. La mejor adaptación del individuo al statu quo, al actuar como desfogues psicológicos individuales, en concepto cuyo desarrollo jugaría también un papel central el éxito de la psicología conductista. Es decir, que el individuo desarrolla una conducta en función de las motivaciones que encuentra y interactúa, genera una conducta social desde la expresión funcional que ésta tiene por la situación que le toca jugar dentro de la sociedad. Por otro lado, tenemos las teorías volcánicas. Para estas teorías volcánicas, un conflicto surge cuando, ante unas expectativas en creciente aumento, se produce una coyuntura que las convierte en irrealizables. Es decir, por un lado están las expectativas que se embalsan en una sociedad, ¿no?, que van generando condiciones de mucha movilización, de mucha expectativa social, y frente a esta pudiera estar dándose también situaciones de frustración, de contención, y lo que va a desencadenar mucha presión. Entonces, existe una distancia tolerable entre lo esperado, el objetivo del grupo social, y lo percibido, es decir, como realidad social, pero que se supera en determinados momentos concretos, y es entonces cuando surge el conflicto social. Hay una liberalización, una liberación de toda esa expectativa contenida, y que hace fuerza y eventualmente, del modo más gráfico, una erupción. Es esto entonces lo que nos va a plantear la teoría volcánica. En la siguiente lámina vamos a poder percibir ya en lo específico los conflictos socioambientales. Estos conflictos socioambientales, en el ámbito de la teoría general del conflicto, podemos definirla como un proceso social en el cual un mínimo de dos partes se disputan el control de recursos escasos, es decir, enfrentan incompatibilidades referidas al manejo, el uso
o el acceso a los recursos naturales. Aquí bien vale la pena hacer una digresión. Suele decirse en el ámbito de los conflictos que desde que el hombre se reconoce como parte de la naturaleza, experimenta tres situaciones de conflicto. Aquella que reconoce como un conflicto de la naturaleza hacia el hombre, una acción de la naturaleza hacia el hombre, aquella que reconoce como acción del hombre sobre la naturaleza, y aquellas que reconoce como acción del hombre con el hombre. Bien, dicho esto, entonces damos un marco para entender que el ser humano se desarrolla en un ámbito, y en un ámbito físico en especial. Ese desarrollo social que hace el individuo en un ámbito o en un ambiente va a afectarlo, pero también va él a afectar el medio, sea positiva o negativamente. La disposición de ese ambiente para satisfacer los intereses, las necesidades del individuo, puede llevarlo a plantear ciertas posiciones. Es esto entonces lo que vamos a entrar a caracterizar desde estos nodos que están observando ustedes como características de los conflictos socioambientales. En primer término, debemos decir que estos posibilitan la transformación más o menos sustantiva en la estructura social de una localidad, región o país. Sin duda, desencadenan procesos que van a ir transformando la estructura social de una localidad, región o país. Ahí hay un elemento que empuja o contiene la movilidad social, la reconfiguración de la estructura social. De otra parte, los conflictos suponen la disputa por fuentes materiales o simbólicas del poder. Cuando hablamos del poder, estamos frente a situaciones de recursos, ¿no? Así como podemos tener número de adherentes, así como podemos tener disposición de dinero, así como podemos tener capacidad de decisión, también hay fuentes simbólicas del poder. El reconocimiento de la autoridad, el sentimiento de gloria, de trascendencia que puede desprenderse del poder, también suponen la posibilidad de que lográndola los individuos tienen una mayor disposición sobre su medio. Entonces, la lucha por el poder es una fuente sin duda de conflicto también socioambiental. Un nodo adicional nos muestra que los conflictos socioambientales pueden enfrentar a actores con cosmovisiones distintas. Esto es capital porque engarza el tema de la cultura. Cuando hablamos de la cosmovisión, es decir, la visión que experimenta un individuo sobre su entorno, sobre la lógica, desarrolla su pensamiento, el modo de relacionarse, establece sus prioridades, etcétera, lo hace en función de valores. Esa interpretación, ese valor, entonces puede eventualmente verse confrontado entre aquellos que intervienen del modo conflictivo en un ámbito determinado. Podríamos de pronto poner como algún ejemplo la situación que se libró entre el Estado nacional, el gobierno nacional y las comunidades nativas en la localidad de Bagua, en lo que se ha dado a llamar en el Perú como el Baguazo. Entender el desarrollo para un Aguajún, para un Guampís, probablemente no calza en su cosmovisión con lo que nosotros desde una visión occidentalizada, citadina en muchos casos, entendemos por desarrollo. Probablemente la preservación del medio ambiente sea
el grado más alto del desarrollo en la lógica de estas comunidades nativas frente a nosotros que pretendemos una intervención seguramente muy lógica, seguramente muy racional, pero que pretende minimizar la afectación del medio ambiente y sin embargo se da un margen de afección a estos, ¿no? De hecho, hoy se pide como uno de los requisitos en los estudios medioambientales lo que es la licencia social, y esta licencia social tiene que ver con la pertinencia cultural o con la pertinencia de la cosmovisión de los pobladores que van a ser afectados. De otra parte, los actores en conflicto ostentan diversas dosis de poder, influencia y decisión. En efecto, ante una situación específica, la participación está distribuida de modo asimétrico. No todos tienen la misma capacidad de poder, no todos toman o tienen la posibilidad de tomar las decisiones que afectan al colectivo, y ciertamente algunos luchan por tener un grado mayor de influencia. Entonces, esta distribución desigual, asimétrica entre los actores, hace que algunos busquen preservar o acrecentar esas capacidades y algunos otros requieran de fijar o extremar posiciones o ir escaladamente a ir tomando mayor control sobre las situaciones, desarrollando poder, desarrollando influencia para poder desarrollar decisión. Ahora, efectivamente los conflictos obedecen a causas múltiples y tienen una dinámica evolutiva. Se está transformando permanentemente, ¿no? A veces caracterizamos los conflictos en etapas y podemos decir desde su reconocimiento en cuanto a latencia, la escalada, la crisis propiamente o el manejo de la crisis, etcétera, etcétera. Bueno, las causas, siendo múltiples, van a ser generalmente holísticas, es decir, no es que exista una sola causa. Por lo general, tras esa única causa aparente aparecen otras vinculadas de modo holístico o transversal que concurren a un mismo esfuerzo. Entonces, no podemos observar esa realidad cual si fuese una fotografía que queda congelada en el tiempo, sino más bien del modo más dinámico, saber que van a intervenir muchas variables que estarán haciendo entradas y salidas en el tratamiento de ese conflicto. De otra parte, los conflictos son multipolares, involucran varias partes y varios actores. Quizás este es un refuerzo de lo que estamos diciendo para mejor entenderlo. Sabemos que hay actores directos, actores indirectos, que hay partes en el entendido de segmentos que van a concurrir circunstancialmente o de modo permanente. Algunos prefieren hablar en el tratamiento del conflicto de los stakeholders, es decir, aquellos actores directamente involucrados o referidos, relacionados al desarrollo de este conflicto. Bien, los actores implicados en un conflicto, como hemos dicho anteriormente, generalmente asumen posiciones y se ponen del otro lado de la mesa. Empiezan a identificar a aquellos otros actores como adversarios, como enemigos, como competidores u oponentes, y entonces empiezan a desarrollar alianzas dispuestos en un campo de batalla, ¿no? ¿Quién está conmigo? ¿Cómo reúno mayor cantidad de recursos para vencer al otro? Entonces, esta concepción del conflicto no nos permite en muchos casos poder abordar con facilidad estos temas.
¿no? ¿Por qué? Porque si de por sí entro en una lógica de competitividad, es decir, de competencia, para ser más exacto en el término, entonces yo tengo que ganarte y tengo que ganarte a costa de que tú pierdas. Es un esquema de suma cero, como puede ser fácilmente reconocido. Lo que yo gane, tú lo vas a perder, o lo que yo pierda, tú lo podrías ganar. Entonces, establecemos estrategias de competencia que en muchos casos nos van a ir generando situaciones de traba, de dificultad, ¿no? En un plano ya más específico, tenemos la problemática ambiental en el Perú. Allí tenemos que hacer un breve diagnóstico y podemos reconocer que algunas de las características en la problemática ambiental en el Perú están básicamente referidas a la falta de directrices, guías, lineamientos y políticas para manejar el ambiente. Nuestro reciente Ministerio del Ambiente está también sufriendo un proceso de adaptación y de construcción. Anteriormente a las funciones de regulación, de manejo, de control del ambiente estaban diseminadas desde una concepción sectorial, sin que hubiese un ámbito aglutinante o rector. El proceso de gestión o de la gestión pública descentralizada efectivamente está distribuyendo competencias por nivel de gobierno. Sin embargo, y adicionalmente a ello, tenemos que descentralizar, pero también fortalecer un rol rector para que haya coherencia en el desarrollo de la política pública ambiental. Entonces, esto queda como una tarea que está en desarrollo, pero que todavía es insuficiente, ¿no? Por otra parte, tenemos limitados recursos dirigidos a favorecer el manejo ambiental. Poco se ha hecho en gasto para mejorar a nivel de la población, pero también de los organismos públicos en el manejo adecuado de estas condiciones ambientales. Recientemente, también en este último quinquenio, se han dado algunas directivas de gobierno para el manejo ecoeficiente. Por citar un ejemplo, la impresión de documentos oficiales en ambas caras. Todavía esto no ha tenido un desarrollo agresivo. Está la norma, pero su aplicabilidad es todavía incipiente. Y tenemos que alinear recursos en los 3 niveles de gobierno para favorecer también el empoderamiento social de la responsabilidad del manejo ambiental. Esto sería muy importante, dirigir campañas o planes de sensibilización a nivel local, por ejemplo, en el manejo de residuos sólidos, ¿no? Hay que invertir mucho en eso, hay que desarrollar plantas de manejo de residuos sólidos a donde puedan ir el desecho que genera la ciudad, por citar un ejemplo, y no tengamos que seguir generando botaderos públicos que luego ponemos tierra encima y luego ponemos asentamiento humano encima, alterando el ecosistema, pero también generando condiciones peligrosas para el desarrollo de los ciudadanos. De otra parte, todavía a nivel de métodos y técnicas, estas no se han incorporado o no hemos incorporado este ejercicio en una dimensión ambiental en nuestra formulación de proyectos. Es cierto que en cuanto al SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, establece parámetros en cuanto al manejo medioambiental, etcétera,
cómo estos estudios deben de graficar del modo más exacto el punto en el cual van a impactar, pero si bien esto puede quedar referido a nivel de estudios, en cuanto al expertise de aquellos que tienen la tarea de hacer la formulación de proyectos, todavía es una tarea pendiente y valdría la pena incidir con una mayor disponibilidad para desarrollar estas capacidades en los gestores públicos. Asimismo, hay una falta de valoración en la función ambiental. Se suele decir que vamos hacia esquemas de desarrollo sostenible, pero a veces medimos la sostenibilidad del proyecto desde un factor meramente económico, el carácter meramente económico, y descuidamos las condiciones inclusive de cierre de un proyecto para indagar cómo impactan o cómo recuperan el ambiente, ¿no? La sostenibilidad no solamente debe estar referida hacia su utilidad social, no solamente al beneficio económico, sino también hacia la garantía del respeto y la valoración de la función ambiental, porque esto finalmente termina incidiendo en aquello que hemos puesto como gran campo de fijación, ¿no? Por otro lado, como ya hemos explicado, hay una insuficiente capacidad gerencial en el contexto ambiental. Y así como hablamos de ejecución presupuestal y de limitaciones en el orden nacional, regional y local, tendríamos que decir que hay una incapacidad de estruendo, ¿no?, muy grande en cuanto a no solo el conocimiento, sino la puesta en la gestión que los gobiernos subnacionales y el gobierno nacional hacen en sus proyectos y en su desarrollo de planes. Adicionalmente a ello, pocas iniciativas efectivas para obtener financiamiento o ausencia y limitado liderazgo para promover e implantar acciones que incorporen justamente este manejo medioambiental. Como observamos, hay una correspondencia entre la toma de decisiones, los instrumentos de gestión, llámense directivas, normas, leyes, etcétera, y el empoderamiento social, es decir, la participación del ciudadano, que debe ser reforzada en el control de estas inversiones, de estos proyectos. He citado hace un momento las nuevas posibilidades que otorga la licencia social para el control, pero adicionalmente desde la propia posibilidad de la formulación de un proyecto debiera tener una participación mucho más agresiva, que vaya más allá de algunos instrumentos como el presupuesto participativo, que vaya más allá de algunos instrumentos como la rendición de cuentas. Es decir, que genere condiciones sostenidas de fiscalización social, de aporte social, de garantía social, para darle sostenibilidad justamente a estos proyectos. Ustedes están viendo en la pantalla ahora tablas que han tomado los indicadores de los conflictos según la metodología de la Defensoría del Pueblo. Como pueden ver ustedes, tenemos que Ancash, departamento con una fuerte inversión
y explotación minera tiene el número más alto de conflictos activos, ¿no? Si a ello le sumamos los conflictos en estado de latencia, reforzamos su primer lugar. Y es que cuando nosotros tratamos de explicarnos los antecedentes de nuestro desarrollo medioambiental, inmediatamente vamos a caer en la cuenta de que en el Perú siempre se ha hecho explotación minera, pero no siempre se ha hecho responsablemente. Hoy se sigue haciendo inversión minera. Es cierto que en muchos de los casos las empresas han ido cambiando su tecnología, sus metodologías, etcétera, etcétera, para impactar lo menos que puedan en las localidades, pero aún la población sigue siendo o percibiéndose por lo menos como afectada y por lo mismo desarrolla situaciones de conflicto. No solamente porque se esté afectando al medio ambiente, muchos de estos conflictos también se refieren a cómo el ciudadano, cómo el poblador percibe el beneficio de esa actividad económica, ¿no? Podríamos decir que el canon minero, las regalías, las sobreganancias, en fin, son instrumentos que todavía tienen que ser perfeccionados para lograr que efectivamente los recursos que generan estas actividades lleguen a un nivel de beneficio ciudadano, ¿por qué no decirlo directo? ¿No? No solamente a partir de la zona inmediatamente de impacto, sino aquellas localidades que, siendo circunvecinas, van a establecer un nivel comparativo entre lo que ellos perciben y cómo se mueve su ciclo económico y lo que está percibiendo y qué características tiene el ciclo económico del vecino. Esas diferencias a nivel de desarrollo, esas diferencias a nivel de oportunidades, también son fuentes de conflicto que se relacionan desde una actividad como es la explotación minera en muchos casos. Como pueden notar ustedes, en un segundo lugar está Puno con 11 conflictos activos y uno latente, Cusco, Apurímac, Lima, Ayacucho, Cajamarca, y entre estos primeros, básicamente, como pueden estar reconociendo ustedes, es el ámbito andino. Entonces, bien valdría la pena preguntarnos si la pertinencia cultural ha sido prevista por aquellos que han incursionado en la explotación minera, si aquellos que están desarrollando proyectos que tocan el ámbito medioambiental, si es que a nivel de desarrollo económico local se ha observado las inequidades que se generan también en la población, y finalmente el modo de conceptualizar el desarrollo o las necesidades que estos pobladores andinos tienen. Una cosa que se repite continuamente pero que a veces se toma poco en cuenta es de que en el mundo andino la relación del hombre con el medio ambiente es una relación profunda, intrínseca, que parte incluso de la animosidad que el hombre andino le otorga a la naturaleza. Hay un espíritu en la tierra, hay un espíritu en el río, hay un espíritu en los cerros, y esto implica entonces una relación en un carácter que va más allá de lo estrictamente material. Seguimos entonces, tenemos Loreto, Tacna, Junín, Moquegua, La Libertad, Piura, Pasco, Ica. Nuevamente en este segundo grupo hay una fuerte presencia de departamentos
en el mundo andino, pero también ya aparece selva y costa, ¿no? El tema de la explotación forestal o la desforestación, el tema de la minería informal en La Libertad, por ejemplo, en Ica con la napa freática, la explotación de la tierra, la provisión de agua. Todo esto tiene que ver también en muchos casos con los conflictos. Ahora, a junio del 2012, los conflictos activos que nos presenta la Defensoría plantea en principio 19 de estos conflictos en una fase temprana, donde nosotros podríamos hacer un abocamiento, y quizás es la fase donde debiéramos intervenir, donde en general toda la teoría, pero también la experiencia recomienda intervenir. Y por otro lado tenemos las fases de escalamiento, 42 casos en escalamiento, es decir, empiezan a ser visibles los conflictos, la crisis, que es cuando estalla el conflicto, y 30 en desescalamiento, es decir, con el tratamiento debido, que pudiera estar refiriendo a la instalación de mesas de diálogo, a acuerdos previos, etcétera, etcétera, y propiamente ya el diálogo, donde debemos ir resolviendo los conflictos, que nos plantea un ratio de 77 casos. Bien, entonces tenemos ya casi cerrando estos cuadros, tenemos que, por citar algunos de estos conflictos, en el caso de Ancash, que es el departamento con mayor conflictividad en la provincia, perdón, en el distrito de Pampas, las autoridades señalan que la presencia de las empresas mineras de Dinacor, Exploraciones y Málaga estarían contaminando las aguas de los ríos La Plata y Guaura. Así como en otras localidades, la preocupación por las fuentes de agua tiene una enorme importancia para el ámbito rural, de donde primero tenemos que tomar conciencia que con el agua ciertamente se garantiza el éxito del individuo en su disposición a vivir. Sin agua no hay vida. Y no hay vida para el campo, para el ganado, para la sementera, pero también para el propio individuo. Cuando se tiene la presunción de que algo está contaminando las aguas de los ríos, allí debemos reaccionar con mucha prontitud y visibilizar que no es así, o en todo caso hacer una estrategia de comunicación que vaya a la par con el tratamiento, la remediación, como suele decirse, de estos casos. En el momento no hay diálogo. A junio no hay diálogo. Y esto nos llama la atención siempre cuando se expresan los problemas tienen antecedentes, y sobre estos antecedentes debemos por lo menos establecer el diálogo. El modo más asertivo de resolver un conflicto es dialogando. Sin diálogo no hay posibilidad alguna de resolverlos. Por otro lado, vemos en la provincia de Andahuaylas, ¿no?, el Frente de Defensa Regional Agrario, el SUTE Andahuaylas, el gobierno regional manifiestan que su oposición al desarrollo de la actividad minera en la zona pues afectaría a las actividades agropecuarias. Ahora, en Apurímac es sensible este tema, por cuanto estamos hablando de inversión enorme en proyectos como, por ejemplo, Las Bambas. Las Bambas es sin duda
un proyecto de impacto no solamente regional, sino nacional, por los niveles de inversión, ocupación de mano de obra, generación de actividad complementaria, etcétera, etcétera, que tiene previsto. Quizás yendo hacia otro departamento, podríamos decir que un nivel de importancia similar tiene las inversiones de Toromocho en Junín. Aquí afortunadamente refiere que hay diálogo y ese es el camino que nosotros debemos seguir permanentemente, frecuentemente, ¿no? En este caso, el cuadro que presenta la Defensoría del Pueblo según provincias, tenemos Ayacucho con 8 conflictos socioambientales activos, Cajamarca 8 conflictos igual, Cusco 10 conflictos. La mayor cantidad de conflictos que estamos registrando en el país en la actualidad se superpone si hubiésemos o si tuviésemos la oportunidad de coger el mapa de inversiones en explotación minera, explotación minera y la conflictividad en el Perú, hay un match bien interesante y diríamos que muy preocupante desde una visión general del Estado y del comportamiento de país en general, ¿no? Bien, aquí entonces vamos a ir reconociendo algunos de los autores. Estos actores van a ir repitiéndose en más de un caso en el tratamiento de los conflictos, llámense los frentes de defensa, los órganos públicos como los gobiernos regionales y locales. Bien, señores participantes, hemos hecho una aproximación que iremos desarrollando al paso de estas siguientes clases a un nivel de profundidad cada vez mayor. Agradezco vuestra paciencia y estaremos en la segunda sesión denominada Actores sociales en la ecología política. Gracias.